por atender esta llamada. Y lo primero es preguntarle, secretario, cuáles son las fechas tentativas para el regreso a clases, al menos las que estarán a discusión, y cuáles las acciones que tendrá la mesa educativa instalada el día de ayer. Muy buenos días. Muy buenos días, Griselda, como siempre, un gusto saludarles. Pues, como lo hemos dicho hace ya varios días, después de que concluye el ciclo escolar, habíamos determinado el día 17 de agosto para retomar las actividades educativas, sabiendo que se reinicia el ciclo escolar, más bien que inicia el ciclo escolar, pero precisamente la mesa es para determinar de qué forma se va a iniciar el ciclo escolar. No descartamos nada, estamos ahora respaldados por más de 45 personas especialistas en educación, con una representación muy diversa desde la educación inicial hasta la educación superior, evidentemente tanto de sistemas de sostenimiento privado o público, y si las cosas se van dando, pues estaríamos regresando el 17 al ciclo escolar, como lo decía hace un momento. Sin embargo, lo que se va a precisar es la forma de trabajo. Hemos estado observando los sistemas educativos de todo el mundo, qué medidas han tomado, qué han hecho. Prácticamente todo el hemisferio norte se encuentra en verano, decidiendo precisamente esto. Pocas escuelas o pocos sistemas han regresado a actividades presenciales, y las que lo han hecho de una manera paulatina, que se ve reflejado en menos alumnos por grupo, lo cual lleva a escalonar los grupos, etcétera. En algunas ocasiones ampliar horarios, las escuelas que tienen un horario matutino abrir un vespertino, y muchas variantes que se van a poner en la mesa a partir del día de hoy. La mesa grande, la formal, se constituyó ayer por la tarde, y hoy empezamos a trabajar en 4 comités. Sabemos que es muy distinta, muy diversa la educación en Jalisco. Es muy diferente hablar de una escuela en un entorno urbano, una escuela grande, a una escuela más pequeña en un entorno rural, o dependiendo de su sostenimiento también. Las escuelas privadas tienen unas características muy especiales, las escuelas técnicas, por ejemplo, también, que tienen una alta necesidad de laboratorios. Es distinto a una escuela que puede tener un trabajo a distancia tal vez de manera más sencilla. Saber el estado de nuestros alumnos en cuestión de conectividad, computadoras en casa, todo eso se está poniendo a análisis, y precisamente estos 4 comités, el primero de ellos es de educación básica, que comprende desde la educación inicial a la secundaria. El segundo comité que se definió es el de educación media superior, con todas las modalidades de bachillerato que ahí existen. Después tenemos el comité de educación superior, donde se encuentran pues toda la educación superior, la universidad, los técnicos superiores universitarios, etcétera. Y el cuarto comité es el de capacitación para el trabajo, donde están las academias, la formación continua, y pues estos 2 últimos se reúnen el día de hoy, siguen la mesa para poner las propuestas en la mesa de salud y comenzar a tomar decisiones colegiadas. Secretario, hay dudas sobre si es en agosto o en septiembre. Si estuviéramos como en el semáforo, como estamos actualmente, o con la incidencia que tenemos actualmente de contagios y muertes, ¿no se podría regresar en agosto? Es un hecho que el ciclo escolar va a arrancar, es decir, sabemos que ya con la experiencia y con la evaluación que hemos estado teniendo de los alumnos, que en la gran mayoría de los hogares se realizaron avances. Evidentemente no se compara un desarrollo en un aula que a distancia. De entrada es heterogéneo por las distintas características que tienen en los hogares los niños y los jóvenes. Por lo tanto, decir que en agosto se reinicia el ciclo escolar, pues es algo que es prudente decirlo. Lo que también es prudente es no asegurar si va a ser presencial a distancia o una versión híbrida de actividades en el hogar y en la escuela. Efectivamente, como bien lo refieres, Mario, pues depende mucho de la evolución de la enfermedad, de la propagación del COVID, pero creemos que viendo precisamente estas buenas prácticas a nivel mundial, que lo que muy probable pase es que se tomen decisiones diferenciadas
por región. Es un hecho que pues va a permanecer tal vez muchos meses. Todavía una vacuna en firme no se ve muy pronto, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con este virus, y lo más probable es que comunidades muy pequeñas que no han presentado infecciones, a diferencia de lo económico, ¿verdad? Que sí se ve en un todo por las interacciones que hay. En el tema educativo, dependiendo del tamaño de la escuela, cantidad de alumnos por grupo, se podrían ir tomando decisiones de reaperturas físicas en algunas escuelas o regiones. Sí. Secretario, la Mesa de Salud es la que determinará si existen las condiciones para las clases presenciales, y le sumaría la pregunta de cuáles son las dificultades para el regreso a clase en medio de la pandemia, sobre todo en grupos numerosos. Es correcto, Griselda. El gobernador ayer, mientras instalaba la mesa, instruía que fuera directamente la Mesa de Salud la que fuera analizando estas propuestas. Nosotros, como mesas de educación, haremos el planteamiento técnico, lo argumentaremos, llevaremos los datos duros, la estadística, y será Salud quien, teniendo una visión del todo, podría determinarlo. Hablar de los cómo, insisto, depende mucho de las escuelas, y eso también determina las dificultades. Nosotros, por ejemplo, en el sistema educativo tenemos el 45% de nuestras escuelas con aulas de más de 30 alumnos. Una aula promedio de la Secretaría tiene entre 50 a 60 metros cuadrados. Esto es muy variable. De hecho, en el pasado no ha habido una estandarización, por lo menos que se haya respetado, para definir desde un escritorio cuántos alumnos puede haber por aula. Depende de los metros cuadrados, y en ese sentido estamos afinando nuestros protocolos, atendiendo a que son varias variables las que hay que considerar. Hay tres que les puedo decir que son muy importantes cuando se determina la apertura de una escuela. Es evidentemente el espacio que van a tener los alumnos en el aula, el espacio que hay en el exterior, en los patios, saber si se pueden escalonar actividades a raíz de que haya, por ejemplo, un domo, o que haya zonas verdes donde puedan estar los niños en algunas actividades distanciados, etcétera, y los ingresos. Es decir, los filtros sanitarios evidentemente es otro elemento indispensable, y eso depende mucho del flujo de alumnos. Pensar en una secundaria, por ejemplo, que tiene más de 1,000 alumnos, y cuando el ingreso es breve, es pequeño, pues sin duda se dificulta, y lo lógico sería escalonar ahí los